Hola a todos, bienvenidos. Vamos a hablar de la normalidad. La normalidad es una unidad de concentración similar a la molaridad, sin embargo tiene una sutil diferencia. Ha quedado un poco en desuso, sin embargo en cálculos de química analítica tiene bastante uso, por lo cual es importante verla. Comencemos. La fórmula que tenemos aquí dice que la normalidad es igual al peso del soluto en gramos sobre la masa de equivalente por el volumen en litros. Una forma de reescribirla es esta. N, la normalidad, es igual al número de equivalente gramos sobre el volumen en litros de solución. Entonces la cuestión aquí es cómo calcular el número de equivalente gramos. Esto lo podemos colocar aquí también como una N, de tal forma que esa N es el número de equivalente gramos. Veamos lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, HCl, para este ácido un equivalente gramo es igual a 36,5 gramos. O en este caso vemos que también un mol es igual a la misma masa. Entonces la cuestión está en que para considerar los equivalentes gramos debemos tomar la masa molar de la sustancia, en el caso del HCl, que sería 36,5, y lo dividimos en el número de protones, en este caso que tiene el ácido, sería 1, por lo tanto nos da lo mismo equivalente gramo que moles. Por ejemplo, si tenemos este ácido, el ácido carbónico, H2CO3, y queremos hallar el número equivalente gramos. La masa molar de esta sustancia es 62 gramos por cada mol. Entonces miramos, en ese ácido, ¿a cuánto equivale N? Equivale a 2, porque son 2 los protones que se pueden transferir en esa sustancia en una reacción química. Entonces simplemente el peso de un equivalente sería 62 sobre 2, lo cual nos da 31 gramos. Entonces un equivalente gramo sería igual a 31 gramos. De tal forma que si llegamos a tener 62 gramos en la solución, pues tendríamos 2 equivalentes gramos. Por ejemplo, si tenemos otra sustancia como el ion aluminio, Al3+. En este caso cogemos la masa molar, 27 gramos, y la dividimos en 3, porque 3 es la carga o la valencia. Nos daría entonces 9 gramos y eso sería igual a un equivalente gramo. Si hacemos calcular los equivalentes gramos, entonces podemos llegar a calcular la normalidad. Hay una fórmula más sencilla fuera de esta. Vamos a utilizar estas dos fórmulas. Entonces tenemos ya esta y la otra, simplemente que la normalidad es igual a N por la molaridad. Como la molaridad es fácil de determinar, simplemente entonces tenemos que preguntarnos cuánto vale N, dependiendo de cada sustancia. Veamos entonces, por ejemplo, lo que tenemos aquí. Si hablamos de ácidos o bases, pues tiene que ver con el número de protones o con el número de iones hidróxido. O si hablamos de iones, pues tiene que ver con la valencia a la cual hace representación ese ion. Cuando hablamos de soluciones redox, entonces Sn hace alusión al número de electrones que se transfieren. Por eso, una misma sustancia, por ejemplo, el ion permanganato, podría tener diferentes valores de N, porque recordemos que el ion permanganato pues tiene varios estados de oxidación. Digamos que esa es una cuestión que hace que la normalidad a veces sea dudosa, lo que no pasa con la molaridad. Veamos aquí estos dos ejemplos y vamos saliendo de dudas. Nos dicen, calculen la normalidad de 0,53 gramos por cada 100 mililitros que se colocaron de carbonato de sodio. La masa molar, 106 gramos por mol, y la reacción que se tiene es entonces, el carbonato de sodio reacciona con 2 protones para dar ácido carbónico más 2 iones sodio. Entonces aquí lo primero que se calculó es el peso equivalente, o cuánto vale un equivalente gramo. Se coge 106, que es la masa molar, sobre 2, porque en este caso la reacción involucra 2 protones. También podríamos colocar, por ejemplo, el ion carbonato y tomar este 2, que sería la carga del ion. Y eso nos da 53 gramos por equivalente. Entonces, toma la masa, que son 0,53 gramos, que da aquí el dato,
y se divide en la masa de un equivalente. De esa forma tendríamos entonces la cantidad de equivalentes gramos y luego simplemente se divide en el volumen, pero pues pasado a litros. Otra forma de representar eso sería la siguiente. Entonces, N, recordemos, es el número de equivalente gramo por cada litro de solución. Entonces, simplemente cojo, ¿qué masa? 0,53 gramos, 0,53 gramos, y multiplico por la masa de un equivalente. Un equivalente gramo equivale entonces, como vemos aquí, a 53. Ese cálculo, si no lo repitamos, a 53 gramos se va, y me quedan la cantidad de equivalentes gramos arriba. Y simplemente divido eso en el volumen. 100 mililitros pues equivalen a 0,100 litros. De esa forma, la respuesta debería tener dos cifras significativas. Tenemos aquí que sería mejor escrito como 0,10 normal. Ese sería el valor de la normalidad para esa solución. Otra forma de hacer ese cálculo es el siguiente. Entonces simplemente cogemos la masa, 0,53 gramos, y transformamos ese dato entonces a moles. Sabemos que una mol equivale a 106, nos dice aquí el dato, 106 gramos. Tenemos entonces, ahí serían las moles, y dividimos en el volumen que es 0,100 litros. Nos da entonces 0,050 molar. Hacer el cálculo de molaridad es muy fácil, seguramente ya lo has aprendido bastante bien. Cogemos la fórmula que vimos antes, que será normalidad, entonces igual a N por M. ¿Cuánto vale N? Entonces decimos que aquí, como hay dos protones en la reacción, o la carga es 2, simplemente N vale 2, y eso lo multiplicamos por la molaridad, que es 0,050. Finalmente eso nos va a dar entonces 0,10 normal. Haces el cálculo de la forma que te quede más sencillo. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Nos dicen calcule la normalidad si 1,80 gramos de este ácido, que es el ácido oxálico, se disuelven en 150 mililitros de solución. Entonces tenemos ácido oxálico, esta masa, en 150 mililitros. Entonces aquí el método que siguió fue el siguiente. Se tomó la masa del ácido por la masa molar y simplemente se obtuvieron las moles de ácido oxálico. Luego esas moles de ácido oxálico pues se dividió en el volumen en litros y se obtuvo la molaridad, 0,133 molar. Y entonces el ácido oxálico, como es un ácido diprótico, pues se multiplicó por 2, que fue la ecuación que teníamos aquí. N igual a N minúscula por M mayúscula. Y nos da 0,267 normal. Veamos que en este caso es el doble la normalidad respecto a la molaridad. Podríamos hacer el cálculo como lo hicimos acá, de esta forma, y te dejo para que tú lo repitas ya que conoces la respuesta. Hagamos un cálculo abierto. Supongamos que tenemos ácido sulfúrico. La masa molar del ácido sulfúrico es 98,079 gramos por mol. Vamos a utilizar en este caso una masa redondeada de 98 gramos por mol, porque vamos a asumir que tenemos 98 gramos del ácido sulfúrico en un volumen igual a 1 litro. Entonces, este volumen de 1 litro es el de la solución, no de ácido sulfúrico, sino de la solución completa. Y nos preguntamos tanto la normalidad como la molaridad, a cuánto equivalen esos datos. Entonces vamos a proceder inicialmente a hallar la normalidad. La normalidad dice es número de equivalentes gramos sobre los litros de solución. Como tenemos 98 gramos, pues 98 gramos será igual a ¿cuántos equivalentes? Multiplicamos por un factor de conversión. Un equivalente gramo de ese ácido, ¿a cuánto equivale? Vemos que el ácido pesa 98. Entonces aquí hagamos 98. Debemos dividirlo en 2, porque es un ácido diprótico. Son dos protones que se transfieren. Dividido en 2 nos daría que 49 gramos es igual a un equivalente gramo. Entonces aquí colocaríamos 49 gramos. Y abajo pues sigue 1 litro. Tenemos aquí que 98 sobre 49 pues nos va a dar 2. Y sobre 1, que es 1 litro, pues nos da finalmente 2. Vamos a tomar dos cifras significativas, sería entonces 2,0
normal, sería la normalidad del ácido sulfúrico. Ahora calculemos la molaridad. La molaridad sería entonces 98 gramos que tenemos por la masa molar, 1 mol, también 98 gramos, por eso tomamos ese dato para facilitar el cálculo, sobre 1 litro. 98 sobre 98 nos da 1 sobre 1, pues finalmente 1,0 molar, con dos cifras. Y usamos la ecuación de normalidad igual a N por M. Entonces la normalidad será igual a N. ¿Cuánto vale N? 2, porque es un ácido diprótico, por la molaridad que vale 1, y eso nos daría finalmente 2,0 normal. Como ves, pues tiene que darnos el mismo dato o el mismo valor, pero pues tú decides cuál cálculo te gusta hacer mejor. Finalmente, para ensayar, para practicar aquí como tarea, hay una serie de problemas. Por ejemplo, el uno dice, ¿cuál es la normalidad de las siguientes sustancias? Si tenemos, vamos a hacer algo muy fácil, si tenemos aquí el ácido fosfórico, dice que es 0,0521 molar. Como el ácido fosfórico es un ácido diprótico, pues simplemente si queremos hallar la normalidad, N será igual a 3 y multiplicaría por la molaridad. En el problema nos dice, ¿cuál es la molaridad de lo siguiente? Entonces ahora es lo contrario, tenemos una normalidad y pues de ese caso hallar la molaridad. Revisa cada problema con detalle. Hay problemas que requieren conocimientos que ya se han visto en unas unidades anteriores, por favor, para que repases y tomes nota. Nos vemos en un siguiente tema.